Hola, buenos días a todos, todas y todes. Muchas gracias. ¿Están escuchando? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la participación acá de todos y todas en el segundo día del Congreso de Seguridad Incluyente Sostenible de FE Seguridad. Y gracias también a ustedes que están acá en Santiago de Chile, que viajaron algunas horas para estar acá con nosotros, los y las de Chile que están acá con nosotros y las personas que están nos acompañando por las pantallas en sus casas. Muchas gracias por la participación. Y bueno, muchas gracias también a Ixchel, Leticia y Natalia por estar acá con nosotros y nosotras para discutir y hablar un poquito más sobre las propuestas de la sociedad civil cuanto a la reforma del sector de seguridad. Y gracias buena fe y a todos que estuvieron envolvidos en la construcción de este congreso, porque no es simple, no es fácil a las intérpretes también que están haciendo el trabajo de traducir aquello que nosotros estamos intentando hablar. Y yo les pido disculpa porque no me siento tan confiante y confortable con mi español, entonces yo voy a hablar un poquito en portugués, si pueden como tomar sus audífonos para que no tenga ningún problema de palabras que no existen en español y yo hable sin ninguna preocupación. Bom, eu sou William Haberman, eu sou diretor de projetos na Fundação Friedrich Ebert Brasil e ali eu coordeno os temas de Brasil, y ahí coordina los temas de juventud, seguridad pública y educación. Y me gustaría contarles un poco de lo que iremos discutir en este panel. Y me gustaría aprovechar ese panel excelente que se encuentra aquí con nosotros. Tenemos la participación de Ixchel, que es periodista, periodista de CIDE, tiene una larga trayectoria de periodismo y es secretaria ejecutiva de la iniciativa de la Paz Ciudadana, integrante de seguridad, además. Natalia Porac de Brasil, ella maestra de Relaciones Internacionales con investigación en la negociación de paz y directora de proyectos también. Soy da Paz. También va a hablar sobre las mejores políticas de seguridad pública. Y también tenemos a Leticia Salomón, investigadora del Centro de Documentación de Honduras. Y ella fue integrante y pesquisadora asociada del Centro de Documentación de Honduras, investigadora. Por favor, si ustedes pueden hablar un poco más de ustedes, que se sientan. Y aquí vamos a tener más o menos 1 hora y media para discutir hasta la hora de almuerzo, pero tenemos 1 hora y media de discusión a más. La idea es discutir cuáles son las propuestas de la sociedad civil con relación a la reforma del sector de seguridad de los países de los cuales representa, pero también en América Latina como un todo. La idea aquí es que nosotros podamos tener una discusión inicial de 3 minutos cada uno para que ustedes puedan hablar sobre su situación, contarnos sobre algunos datos o informaciones generales. Después vamos a tener 5 minutos de preguntas y respuestas para cada uno de los panelistas. De una forma general, antes de iniciar durante las discusiones, nos ha traído información que somos una de las regiones más inseguras y violentas del mundo. Los niveles de violencia son muy altos y además es una región muy desigual. Y en Brasil también hay mucho racismo. Pero aún así, en una situación tan compleja y tan desigual, la región logra promover y proponer agendas de transformación en distintos frentes. Y ahí hay un papel crucial de la sociedad civil delante de la discusión de las reformas del sector de seguridad. Tenemos un punto complejo que también se ha tocado muchas veces por los participantes de antes sobre los desafíos de los gobiernos progresistas de lograr, aún con una agenda para disminuir la pobreza, una agenda de transformación social y
disminuir la desigualdad, hubo también un fortalecimiento de políticas autoritarias, ideales, expuesto por REN, de militarismo y también de algunos conservadores, también. Pero los gobiernos tuvieron mucha dificultad en el sector de seguridad para partir para otro camino, que es un camino de la militarización, de fortalecimiento de las policías sin una acción más democrática y participativa. Hay un proceso de fallas y de dificultad que ha sido discutido hace tiempo, pero también la sociedad civil propone, trae informaciones y cobra mucho de nuestros gobiernos y también de los espacios democráticos de discusión, otros caminos para essas políticas. Um pouquinho antes, mais cedo, que eu acho que é muito importante para falar desde a ótica do Brasil. A gente não pode falar sobre um setor... Es muy importante hablar desde el punto de vista de Brasil. No podemos hablar solamente del sector de seguridad de Brasil. El sector en Brasil es muy racista, clasista, sexista y de mucho preconcepto, perjuicio. La mayoría de la población es negra y seguramente debido a las desigualdades que Brasil ha pasado en ese proceso de 300 años, la población negra es la población que más muere, que es más atacada por la policía. La policía no tiene condiciones de actuar de una forma democrática y verdadera con esas personas. Entonces es un punto que debemos discutirlo. Necesitamos hacer un cambio, necesitamos cambiar el punto de vista de las cuestiones interseccionales y también tenemos que intentar comprender cómo se acercar a la sociedad y escuchar a las personas que sufren violencia en su cotidiano y cómo los sectores de seguridad para entender y actuar de una forma más cercana de la población y de la sociedad. No sé cómo ocurre en los demás países, pero es una situación, en la situación brasileña es muy compleja. Para comenzar esta discusión y para ver cómo la sociedad civil ha logrado proponer y encaminar propuestas de transformación del sector de seguridad, aún con políticas más autoritarias, con políticas que camina desde una agenda más conservadora. Me gustaría que ustedes nos hicieran un enfoque más general de la agenda de ustedes. Si nos pueden indicar algunos datos o informaciones de su país para poder, así nosotros podamos iniciar una discusión. 3 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como bien me presentaba William, yo soy Ixchel, yo vengo de México, soy periodista y activista y tengo muchos años trabajando en colectivos en contra de la militarización en el país, porque además, como sabrán, pues en México tenemos una larga historia de militarización que no va en los últimos sexenios, sino desde el 94 tenemos a las Fuerzas Armadas haciendo cuestiones de seguridad pública en el país, pero la violencia evidentemente ha ido en aumento y esto nos ha dejado a la sociedad civil organizada pues sí, la batuta de cómo visibilizar lo que sigue pasando, pero además el problema que se ha convertido en la militarización en el país. Esto evidentemente ha sido, a partir del 2006 hubo un aumento muy importante, ¿no?, con la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, que es quien lanza a las calles abiertamente a las Fuerzas Armadas a hacer labores de seguridad pública, pero es una estrategia que continúa, ¿no?, que continuó por los 6 años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y continúa con estos 3 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero incluso actualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que había sido una promesa de campaña el retiro de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, ahora el poder que se le ha dado a las Fuerzas Armadas, tanto económico como territorial, cada vez es más y más importante, ¿no? O sea, ya ahora además se les han asignado tareas como son quienes se encargan de las aduanas, son quienes se encargan de construir aeropuertos, son quienes se encargan de administrar espacios
para que renten departamentos, o sea, se les dio permiso de que construyan departamentos, renten y les administren, además también las construcciones de carreteras, y todo esto aunado a lo que ya tenían de labores de seguridad pública, ¿no? Entonces, la sociedad civil organizada en México ha tenido este papel de, en principio, visibilizar el por qué esta estrategia de seguridad no ha funcionado, porque los índices de violencia siguen en aumento, ¿no? Tenemos más de 100,000 personas desaparecidas, lo cual es un número trágico, ¿no? Que estas cifras en pocos países se han visto de esta manera. No existe una solución y al contrario, ¿no? O sea, la cifra sigue en aumento. ¿Y quiénes nos hemos tenido que organizar? En principio, los colectivos y las colectivas de víctimas, ¿no? De familiares de víctimas de personas desaparecidas en el país están muy organizados, ¿no? En casi todos los estados y municipios del país hay colectivos de familiares, la gran mayoría de ellas además son mujeres, en México son las madres, las hermanas, las esposas, las hijas quienes buscan a las personas desaparecidas y quienes se han organizado en colectivos y colectivas para buscar a las personas desaparecidas, pero además de visibilizar el por qué la estrategia de seguridad no funciona, también nos hemos dado la tarea de visibilizar el cómo estamos teniendo que hacer ese trabajo desde la sociedad civil organizada. Entonces, en un principio era muy complicado, ¿no? O sea, porque honestamente, o sea, lo que tenemos que aceptar es que mucha población en México quiere a las Fuerzas Armadas en las calles porque lo ven como la única opción, ¿no? De frenar la violencia, pero también es verdad que la violencia ya les está tocando a la puerta y muchos de los casos de violencia, de desaparición, de feminicidio están vinculadas con las Fuerzas Armadas en el país y hay cada vez más y más casos registrados al respecto. Entonces, la percepción ha ido cambiando, íbamos de un 80% de aceptación de las Fuerzas Armadas en las calles, ahora va en un 56% en la última encuesta, ¿no? Y depende de qué le pongan a hacer, porque ya no es, las preguntas ya han ido de lo general a lo particular. ¿Estarías de acuerdo en que la Marina te pueda detener, ¿no? Y la gente dice no. ¿Estarías de acuerdo en que la Marina se haga cargo de la estrategia de seguridad? Y la gente dice que sí, pero ya si lo pones en cosas muy específicas que afectan la vida cotidiana, es cuando la población está empezando a repensar esta estrategia de seguridad. Gracias, Ixchel. Leticia, por favor. Y muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias a la Fundación Ever y realmente a la posibilidad de repensar el tema de la militarización de la seguridad en nuestra región. Yo empecé a estudiar el tema desde hace muchísimos años, más de 30, casi 40 años, y me sumé a los equipos de investigación de Claxo que se dedicaban a investigar el tema de las Fuerzas Armadas, y empezamos con toda la historia de conservadores, gorilas, reformistas, toda esa etapa que fue evolucionando hasta llegar a la sustracción de la policía del ámbito de los militares y posteriormente al involucramiento de policías y militares en el combate a la inseguridad y finalizando en su trabajo conjunto ante un fenómeno que se está generalizando en América Latina y que tiene que ver con la criminalización de la protesta social. En ese sentido, pienso que en Honduras, al igual que Centroamérica y de repente en otros países de la región, se está produciendo un fenómeno que amerita su estudio puntual, más allá de los militares y policías, y que recae en el ámbito de los políticos. Esto tiene que ver con 3 procesos y uno inconcluso es el que tiene que ver con los procesos de militarización, desmilitarización, remilitarización. Estos 3 elementos son muy puntuales y reflejan una época en nuestro país en que la iniciativa provenía de políticos con cierto respaldo de sociedad civil. Entonces, ese proceso de desmilitarización se produjo gracias a políticos que tenían claro el papel de los militares y que comenzaron a impulsar una serie de reformas que hizo que durante muchísimos años estuviéramos un poco liberados de esa presencia
presencia militar no solamente en el ámbito de la seguridad pública, sino en el ámbito de otras instituciones del Estado, similar a lo que ha planteado la compañera sobre México. La verdad que este tema, igual que el de la remilitarización que se produjo con mucho énfasis en los últimos 12 años en nuestro país, esto tiene que ver con un elemento que se ha vuelto mucho más complejo. No es tan sencillo pensar en que simplemente se sacan a los militares a las calles. Los militares se han empoderado de su papel policíaco, lo administran y lo conducen. Y eso con el beneplácito de los políticos y en este caso de los 8 años de verdadero autoritarismo que tuvimos en nuestro país, en el que las Fuerzas Armadas pasaron a ocupar un papel muy importante dentro del sistema político. Si nosotros lo vemos de esa manera, podemos ver también cómo fue evolucionando el tema, es decir, de estudiar a los militares, pasamos a estudiar a los policías, después el tema de la violencia y la criminalidad común y organizada, que han sido temas que han ido cobrando una cierta beligerancia en nuestro país y que de repente sigue demandando de estudiosos para ver qué es lo que está pasando y en particular hacia dónde vamos como país. Indudablemente todo este tema cayó en uno muy fuerte que se desarrolló con bastante fuerza en el país, en el gobierno anterior, y es el que tiene que ver con la criminalización de la protesta social. Si bien es cierto, este tema se vio en general en torno a la protesta social en las calles, se vio con mucho más énfasis en todo lo que tiene que ver con la violencia relacionado con el tema ambiental. Inclusive geográficamente, ubicado en la zona norte del país, la criminalización adquirió varias características. Una de ellas, por supuesto, la represión, que es el uso de militares y policías en el ámbito de la represión de los conflictos ambientales. En segundo lugar, la manipulación o control ideológico a través de las iglesias, particularmente evangélicas, y de los medios de comunicación corporativos que servían para darle un fundamento y una justificación a estas iniciativas. Y finalmente, la judicialización, en donde tanto fiscales como jueces desempeñaban un papel fundamental para avalar una política que venía desde el Estado. Entonces, en estas circunstancias, tenemos que los militares no solamente han salido de sus cuarteles para desempeñar actividades policiales, sino también para desempeñar otro tipo de actividades que esperamos que haya sido producto exclusivamente de esos 8 años del gobierno anterior, que dicho sea de paso, su presidente, acusado de actos de corrupción y de narcotráfico, está preso en los Estados Unidos esperando ser juzgado por narcotraficante. Entonces, eso les permite a ustedes tener una idea de cómo el país, y aunque le tengo muchísimo cuidado al término, escaló hacia una condición de narcoestado. Y la verdad que fue así porque desde el presidente de la República se arreglaban todos los hilos para asegurar el narcotráfico y los beneficios de su vinculación a nivel personal y familiar. En ese sentido, entonces, hablar del papel de la sociedad civil también es un papel bastante complejo y que va paralelo al nivel de entusiasmo y de desánimo con respecto a lo que está ocurriendo en el país. Venimos de una época, sobre todo la desmilitarización que se dio en los años 90 del siglo pasado, fue un momento muy importantísimo y que la Fundación Eber jugó un papel fundamental también para convocar a diversos sectores y tratar de analizar el tema de la sustracción de la policía, del tema de en qué condiciones la policía iba a pasar al sector civil y muy en particular la creación de la Secretaría de Seguridad, con lo cual todos creímos que iba a ser la gran solución de los problemas cuando vimos que se vino a complicar más bien la cosa dentro de nuestro país. Entonces ahora las demandas son otras, la sociedad civil ha puesto una mirada, yo diría, resignada en el tema,
en algunos aspectos entra tímidamente a presionar por reformas en materia de depuración policial, pero en realidad se ha quedado corta y en lo que sigue de este panel vamos a investigar un poco cuáles han sido las causas. Gracias. Gracias, Leticia. Por favor, Natalia. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Soy gerente en el Instituto Souda Paz, una ONG que existe hace 20 años y tenemos como temas principales la actividad policial, control de armas, prevención junto a jóvenes y acceso a justicia. Y bueno, tenemos como forma de trabajar hacer investigaciones, análisis de datos, producir nuevas propuestas de políticas públicas que sean factibles en el corto o medio plazo, hacer cabildeo, o sea, con estas propuestas en la mano, defender que sean implementadas, hacer campañas públicas y también algo un poco menos común, hacemos cooperación técnica directa con órganos públicos, o sea, unidades policiales, secretarías de desarrollo, de prevención, para trabajar desde dentro junto con ellos para implementar estas propuestas como en formatos de proyectos piloto para irnos ajustando e entender qué funciona. Y bueno, hablando del escenario nacional, estamos desde 2019 con retos relacionados a una narrativa predominante que es muy militarizada, que tiene como eje el uso excesivo de la fuerza, la desreglamentación en el acceso a armas. Esto tuvimos como un incremento muy rápido en la venta, en el acceso a armas, incluso de alta potencia como rifles. Una seguridad que también es muy poco democrática, muy poco accesible para la población en nivel general, que está cerrando espacios de participación cívica también para organizaciones, la academia, científicos. Y también un reto que nos preocupa especialmente, que es la politización de las policías y de los militares. Entonces tenemos hoy en Brasil millares de policiales o militares en cargos públicos, sea por medio de elecciones o en cargos de confianza, en ministerios, en secretarías. Y bueno, delante de eso estamos experimentando nuevas estrategias, entonces nuevas maneras de producir información relevante, de comunicar esa información de una manera que llegue a más gente, de hacer cabildeo. Entramos por primera vez en litigios judiciales de la Corte Constitucional. Estamos también buscando cada vez más cooperación con los niveles estadual y municipal, donde hayan gestores abiertos al diálogo. Y bueno, estamos testando nuevas narrativas de cómo hablar de una seguridad que sea propositiva, que tenga como eje el respeto a derechos humanos, la democracia, la participación cívica, pero hablar de eso de otras maneras para que llegue a personas de diversos puntos en ese espectro político. Y bueno, tenemos elecciones nacionales este domingo y lo que vemos es que hay una parte grande de la población que todavía apoya esta narrativa militarizada y que privilegia el uso excesivo de la fuerza. Así que, independiente del resultado, sabemos que ese es un reto con el que tendremos que lidiar por los próximos años. Creo que es un escenario bien compartido con otros países de la región. Así que también estoy muy contenta de estar aquí y poder cambiar idea con todos ustedes. Bom, vocês, cada uma trouxe muitos dos elementos e dificuldades que a gente... Desafios, na verdade, não dificuldades, né? Ixchel trouxe algumas questões sobre militarização e o papel da Força Armada nas ruas e atuando como polícia e também como geradoras de outros serviços. A Letícia trouxe um processo interessante também sobre militarização, desmilitarização e remilitarização. E a Natália trouxe de que maneira também a sociedade brasileira ela
coloca o militarismo muito dentro e está muito arraigado na visão de muitos brasileiros, né? E a minha primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é se a militarização do sistema de segurança é de fato um destino fatal. Tem outro caminho para além deste da militarização? E por que as sociedades acabam, por um lado, entendem, mas acabam também, por outro, defendendo e acreditando que a militarização garante mais segurança? E como a gente pode reverter essa tendência, se isso é um destino fatal ou não? Qual poderia e qual deveria ser a discussão desde os movimentos sociais e da sociedade civil sobre a reforma sobre a segurança em nossos países? Quais deveriam ser os focos e como a gente poderia atuar nessa agenda? E só um ponto, se der tempo também para discutir, se essa discussão que se iniciou e também estamos fazendo já em vários outros painéis, se a discussão sobre a divisão entre militares e polícia ainda continua relevante, é necessário, é importante, ou a gente tem outros pontos ainda à frente para discutir para conseguir chegar nesse depois? É isso. Bom, vou começar agora no contrário. Natália, se você puder iniciar. 5 minutos só. 5, gracias. Sobre ser o no la militarización un destino, creo que no necesariamente, pero creo que el sistema hoy, como está configurado, es como su tendencia natural. Creo que si no movemos algo en las estructuras, este sistema, o sea, llegando de una trayectoria que es largamente militarizada, jerárquica, que muchas veces siquiera abre entre los suyos la oportunidad de disidencia, de traer ideas diferentes, que tiene muchas veces un biais que es inmediatista y que privilegia el control y el uso de la fuerza. Si no lo interponemos, es para dónde va, ¿no? Su inercia lo lleva a seguir este camino. Así que creo que es muy importante, ¿no?, que sigamos desarrollando investigaciones que apunten en profundidad cuáles son las fragilidades, las ineficiencias de ese modelo, en términos de vidas humanas seguramente, pero también en términos de gestión pública, en términos financieros, en términos de para dónde va la inversión de la energía del Estado, de todos los ángulos de este problema, y buscar canales de difusión accesible. Creo que muchas veces nuestras discusiones son muy interesantes, muy profundas, pero poco accesibles a la gente. Y si hablamos, bueno, con la gente en la calle, la gran parte de las personas piensa que seguridad es policía en la calle y prisión, cárcel. O sea, no conocen otras respuestas, no conocen como su repertorio de soluciones termina ahí. Entonces tenemos que también conseguir comunicar mejor cuáles son todos los otros elementos, todas las otras posibilidades. Pero también creo que en paralelo es muy importante que encontremos espacios para experimentar prácticas distintas. Y lo digo porque en general, en nuestra experiencia, cuando hablamos de cualquier práctica distinta en seguridad, lo primero que escuchamos es, eso no es posible. Nunca lo hemos hecho porque, desde luego, no es posible hacerlo. Y como nunca, bueno, las cosas no suenan, ninguna referencia en su repertorio, en su abanico de opciones, siempre les suena como algo ilusorio, totalmente imposible. Pero aún en nuestro escenario nacional desafiador, hemos encontrado algunos gestores públicos abiertos a experimentar cosas diferentes. Y con ellos hemos podido implementar proyectos que tienen otros presupuestos, que tienen otras hipótesis por debajo de las acciones, que no son hipótesis de militarización. En general no van a aceptar de primero ya desde luego un proyecto disruptivo, algo que mueva sus estructuras. Pero incluso con proyectos, por ejemplo, de cambio de procedimientos relacionados al uso de la fuerza, cambio de procedimientos relacionados a requisas, a la investigación de origen de armas incautadas, cambiando procedimientos y pudiendo, bueno, ver resultados en el corto plazo. Eso les abre la cabeza para pensar que tal vez la hipótesis por debajo de estos cambios de procedimientos
tenga algún fundamento que sea posible seguir más adelante con estas hipótesis. O sea, que no es apenas la militarización y la presencia ostensiva de la policía que puede producir buenos resultados. O sea, vemos que proyectos muchas veces que parecen apenas cambios de procedimiento son capaces de romper paradigmas y nos llevar a discutir desde otro umbral. O sea, y también una otra cosa importante de este tipo de proyectos es que ganamos como embajadores de estas propuestas en el lado de dentro, o sea, los gestores públicos y los policiales que hacen parte del proyecto, que participan en el proyecto, se convierten en portavoces. Mira que en mi unidad policial hicimos algo distinto y resultó en cosas buenas en el corto plazo, baja inversión financiera y todo. O sea, para ellos escuchar desde pares, desde dentro, también es mucho más fácil. O sea, estamos poniendo bastante energía en eso, en lograr de encontrar gestores abiertos a experimentar cosas distintas y tener como modelos, casos emblemáticos en diversos tipos de políticas que nos puedan servir como esos embajadores o campeones para multiplicar este tipo de proyecto y la mentalidad que tienen por detrás también. Gracias, Natalia. Leticia, por favor. Bueno, por cómo se miren las cosas, yo siento que este tema de la militarización, no solo de la policía, sino del Estado, va para largo, como que tiene muchísimo peso, y en ese sentido tenemos que considerar 4 actores protagónicos dentro de esta tendencia: los políticos, la policía, los militares y la ciudadanía. Vamos a ver, los políticos evidencian un desconocimiento, comodidad, subordinación y un excesivo pragmatismo para delegar en militares las funciones policiales. Este es un tema que hay que ubicarlo. En el caso de Honduras, recientemente la presidenta Xiomara mandó una iniciativa de ley para reformar el Consejo Nacional de Seguridad. Y por supuesto ahí no aparecían los jefes militares ni policiales. Y en el Congreso muchos diputados clamaban para que el jefe del Estado Mayor Conjunto estuviera representado allí, porque, y lo decían textual, los militares son los que saben de ese tema y no los civiles. Entonces, eso refleja a nivel de cultura política esa concepción desde los políticos de lo que está ocurriendo. En segundo lugar, la policía. Deficiente, ineficiente y corrupta. Se les fue de las manos el tema de inseguridad y evidenciaron ser incapaces de enfrentar el tema de inseguridad y de presentar resultados. Por lo tanto, como actor protagónico, sale de la escena en la búsqueda de otros actores capaces de dar cuenta de lo que la misma ciudadanía clama, el combate a la inseguridad. Pero también los militares, aunque no le gustan las tareas policiales y se sienten incómodos porque se miran rebajados dedicados a actividades policiales, también lo están viendo con un pragmatismo extremo en tiempos de paz y democracia, en donde los militares tendrían que reducirse, y no solo en cantidad y presupuesto, tendrían que reducirse y dicen, aquí está nuestra salvación. Y empiezan a asumir las tareas de policiales con un entusiasmo que dicen nosotros somos indispensables para enfrentar este tema. Y en cuarto lugar, la ciudadanía, porque aquí es donde nosotros debemos de empezar a repensar lo que está pasando, porque la ciudadanía apoya, aplaude y exige la presencia militar en el combate a la inseguridad. Y no solamente podemos ver a Bukele en El Salvador, que es una muestra clara de lo que está ocurriendo, también en Honduras, y les aseguro que si seguimos preguntando, en todos nuestros países la gente aplaude que haya militares ahí. Quizás el argumento más sofisticado estaría relacionada con el hecho de que los militares son un montón, tienen equipo, ¿para qué tenerlos en los cuarteles
cuarteles sin hacer nada, que salgan a hacer algo. Pero lo otro es que se miran acciones de ese tipo como una expresión de voluntad política para enfrentar el tema de inseguridad que la gente clama desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si nosotros estamos viendo estos 4 elementos, al mismo tiempo ahí hay que ponerle atención. No solo es un tema de militares, ni de policías, ni de políticos, aunque los políticos son los principales responsables de este tema porque son los que deciden si utilizan o no a policías y militares, y el tema de ciudadanía, que yo creo que por ahí hay que revisar muy bien qué es lo que está pasando. Y podemos decir finalmente que es pertinente que el debate vaya más allá de la utilización de militares o policías y pensemos en una cuestión que es puntual. ¿En calidad de qué participan los militares? ¿En calidad de conductores de las acciones antidelincuenciales o en misiones de apoyo y cooperación con ellas? Si lo vemos de esas dos maneras, en varios casos, quizás el de Honduras es más vergonzoso todavía, porque hasta en la Constitución de la República está claro el papel de los militares para apoyo y cooperación en esas tareas. Pero los militares asumieron eso como un mandato constitucional de que esa es una función de ellos. Y los militares no solo se han preparado para tareas de salud, de vialidad, de todo tipo de educación, de administración, de presupuesto nacional y lo demás, sino que inclusive en su momento intentaron hasta crear escuelas de enfermería, escuelas de medicina para tener a sus médicos y sus enfermeras, que no para la guerra, sino precisamente para enfrentar estas necesidades de apoyo en temas de inseguridad. Pero el tema vuelve a ser lo mismo. Si nosotros vemos que salen policías y militares a desempeñar tareas exclusivas de enfrentar la criminalidad, los que conducen son los militares, los policías van atrás. Si ustedes quieren, en algún momento se veía, y en el caso de Honduras es claro, en torno al fenómeno de maras y pandillas, algún problema en una colonia, llaman a la policía y van 4 o 5 policías y no han pasado 10 minutos y vienen corriendo, huyendo, porque detrás de ellos vienen 50, 100 mareros persiguiéndolos. Es indudable que en ese caso necesitan un apoyo militar para garantizar que la policía cumpla con su tarea. Pero el detalle es que van a tareas específicas, los militares conducen. La policía está ahí subordinada y atenta al papel que les dejan los militares. Y estamos hablando de tareas de criminalidad común y de narcotráfico. Entonces, el tema central ahí es ver qué están pensando los políticos cuando dicen metamos a los militares a enfrentar tareas contra el crimen organizado. Están pensando en tareas conducidas y realizadas exclusivamente por ellos, en tareas compartidas o en tareas de apoyo. En el caso nuestro, esta definición es importantísima porque los militares están prácticamente incorporando no solo a sus funciones, sino a su institucionalidad, la creación de policías militares encargadas de enfrentar el orden público. Gracias, Leticia. Por favor, Ixchel. Sí, coincido en varias cosas, ¿no? Con lo que comenta Leticia. En principio que los políticos y las políticas en México están muy conformes con que las Fuerzas Armadas estén haciendo labores de seguridad pública. En principio, además, también les encanta soltar a los gobernadores de los estados y las gobernadoras, decir es un problema de la federación, mándenme al ejército, mándenme a la marina, ahora mándenme a la Guardia Nacional. También como ciudadanía, el que no estamos exigiéndole a los gobiernos locales que hagan su labor, ¿no? Y que solamente es el gobierno federal en quien históricamente ha recaído esa labor de seguridad. Pero a diferencia a lo mejor de Honduras, es que en México sí ha habido una propuesta diferenciada, ¿no? Incluso desde la sociedad civil organizada, en el sexenio de Peña Nieto se impulsó la Ley de Seguridad Interior, que incluía, pues sí, darle un marco a las Fuerzas Armadas para que pudieran, un marco legal para que las Fuerzas Armadas pudieran estar en las calles.
y fue la sociedad civil organizada quien lo frena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presión de la sociedad civil organizada, acompañada de varios legisladores y legisladoras que ahora están en el gobierno, por cierto, y en el 2018 existe una reforma también trabajada con la sociedad civil organizada, pero también cabe decir que trabajaba con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se sentaron con nuestros legisladores a redactar esto, y eso es por lo menos lo que a mí me parece todavía más peligroso del caso de México. Las Fuerzas Armadas ya están teniendo un papel político, incluso hace un par de días el secretario de Gobernación mexicano, Adán Augusto, hizo un comentario diciendo que los militares podían ser presidentes en México, ¿no? Y pareciera, además, en este contexto en el cual se han aprobado varias legislaciones en estas últimas semanas, evidentemente pues prende las alarmas en el país de que salgan a decir estas declaraciones. La mano derecha del presidente, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Incluso el presidente ha salido a decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta expresa de los periodistas, dijo que había cambiado de opinión, ¿no? Que en principio él pensaba que las Fuerzas Armadas no tendrían que hacer labores de seguridad, pero que había cambiado de opinión. El problema es que aquí en México sí hay una propuesta desde la sociedad civil organizada y de algunos legisladores y legisladoras, incluso del mismo partido que está en el poder, donde se proponía que se limpiara y se fortaleciera las policías civiles y estatales. El problema es que desde el 94 nos están diciendo que lo van a hacer, pero mientras vamos a tener al ejército en las calles mientras esto sucede, y esto no sucede, ¿no? Cada vez las policías locales tienen menos presupuesto, las policías locales federales y estatales tienen menos capacitación, y todo este presupuesto se le está dando a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, por supuesto que el gobierno mexicano es responsable, y el gobierno federal, pero también los gobiernos estatales son corresponsables de que esta estrategia de seguridad militarizada continúe en terreno, pero no haya funcionado tampoco. O sea, por lo menos lo que estamos tratando de comunicarle a la ciudadanía, y que yo creo que los colectivos y colectivas de víctimas lo están logrando en ciertos nichos, con ciertas audiencias con la ciudadanía, es decirle, esta estrategia que nos tiene aquí es la misma que nos han venido arrastrando desde hace años y no nos funciona. Tenemos más de 100,000 personas muertas, los homicidios este año sí se han detenido, pero iban a la alza, ¿no? Incluso en pandemia estaban a la alza, los feminicidios en México, ¿no? 11 mujeres asesinadas diariamente. Entonces, ¿qué nos está proponiendo su estrategia militarizada? Por lo menos no nos está proponiendo seguridad, porque no nos está trayendo lo que nos prometieron, ¿no? Entonces sí creo que acá hay una resistencia importante de la sociedad civil organizada. Justo ayer hubo una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estuvieron varias organizaciones y colectivas hablando, ¿no?, con la comisión específicamente del tema de militarización, pero el desdén del gobierno, ¿no? Incluso, bueno, a quien ni siquiera mandan a estas audiencias a personas que puedan tomar decisiones, pero quienes responden en estas audiencias responden con un desdén ante la realidad de lo que está sucediendo en su país, ¿no? Entonces, a nosotras sí nos preocupa mucho, sí nos estamos organizando, porque sí creemos que es algo que no solamente nos está afectando a nosotros, sino pudiera afectar en mayor medida a generaciones futuras. O sea, ¿qué hacemos con estas legislaciones total y absolutamente abiertas a que las Fuerzas Armadas hagan de todo, incluso ahora política? Y si le vamos a dar al presidente Andrés Manuel López Obrador la duda de que como él es el jefe de las Fuerzas Armadas y él es civil, a él sí le van a hacer caso, ¿qué va a pasar cuando el presidente se vaya en el 2024 y llegue alguien que no tenga ese poder, digamos, o esa fuerza frente a las Fuerzas Armadas? Y mientras ya tenemos todas estas labores que les estamos dando, todo este presupuesto, e históricamente lo hemos visto, incluso en este país, las Fuerzas Armadas no van a decir que no, ni van a soltar el poder, ¿no? Entonces, eso es lo que nos parece mucho más peligroso desde acá. Y lo que es verdad es que el gobierno mexicano, al no escuchar a las víctimas, lamentablemente no les escucha, pero las está fortaleciendo en su movimiento. Cada vez se unen más y más víctimas justo porque no están siendo atendidas. Y creemos que por ahí es donde la sociedad mexicana se está dando cuenta
de lo que realmente está sucediendo en su país con el papel de las Fuerzas Armadas en territorio. Esto no quiere decir que si mañana se hace una votación, las Fuerzas Armadas van a salir, ¿no? Pero sí creo que la gente está tratando de entender un poco más, porque la estrategia no está funcionando y les está trayendo más violencia y cada vez les está tocando la puerta más cerca. Entonces, sí creo que la discusión está, ¿no? Y también hay que aceptar que los opositores al partido en el poder están utilizando esto para también llevar agua a su molino. O sea, es impresionante ver ahora a integrantes del Partido Acción Nacional o del PRI hablando en contra de la militarización y diciendo que estamos en un país militarizado cuando ellos y ellas no solo lo llevaron al país, sino que desde los estados sus gobernadores están pidiendo que estén las Fuerzas Armadas en sus estados, ¿no? Pero ya se me acabó el tiempo, así que… Gracias. Bueno, temos tempo aún e… perdão. Ainda vamos ter tempo para discutir mais um pouquinho, mas alguns pontos que vocês trouxeram, e eu acho que trazendo de lá para cá também, eu acho que o que você traz, além de outros pontos, mas um ponto que é muito importante é a questão da comunicação e como a gente também se comunica com a sociedade e como a sociedade se comunica com a polícia e como funciona esse processo de diálogo entre os setores da sociedade. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande enquanto intelectuais e pensadores de segurança de fato falar de maneira mais simples para as pessoas. E isso não quer dizer falar sem o conteúdo e sem a teoria e sem o material que se precisa, mas é como a gente consegue chegar de maneira mais próxima das pessoas que estão sofrendo com tudo isso que vocês estão trazendo, da violência cotidiana, dos assassinatos, das exclusões sociais. Então, acho que isso é um ponto muito crucial também a gente pensar e de que maneira também os próprios políticos se colocam, né, diante dessa situação. E é muito complexo o que a gente observa no Brasil, mas o que Letícia trouxe, que também que eu trouxe, a questão do papel dos militares e dos policiais e dos setores dentro da participação política. No Brasil é muito complexo, Natália, depois puder trazer um pouquinho mais também sobre isso, der tempo, o papel político sem uma discussão de separação, né? Não temos um processo de quarentena, a Natália pode falar um pouco mais, é muito complexo, muitos militares, bom, o nosso presidente é um militar da reserva, é muito complexo também colocá-lo como militar, mas ele é e ele representa esse setor e isso é um processo muito complexo na sociedade e é duro. E trazendo um pouco dessas questões que vocês já trouxeram também, a sociedade civil ela funciona muito bem também para frear alguns processos e também para conseguir propor agendas. E eu queria escutar um pouco de vocês como a sociedade civil nos seus países tem atuado e tem empregado ações para influenciar essas discussões sobre segurança nos seus países, né? A gente tinha no Brasil processo de participação política e social, conselhos participativos na sociedade. O de segurança era mais complexo, talvez eu não sei se ele tinha efeitos claros, porque era isso, as pessoas que estavam ali nem sempre eram as pessoas que podiam gerar mudanças na agenda, mas tinha um espaço onde a sociedade era escutada. E eu acho que isso é importante. Hoje eu não sei como está nos países de vocês, mas seria muito importante entender quais são as estratégias que a sociedade civil tem empregado para influenciar essas discussões e para propor novas agendas. Letícia, se você quiser iniciar. 5 minutos. Hace muchísimos años, en esa época o en ese proceso de desmilitarización, surgió un grupo allá en el que yo participaba, Foro Ciudadano por la Seguridad Pública, que hicimos un intenso trabajo, no solamente proponiendo leyes, reformas, haciendo incidencia política en el Congreso Nacional, y de hecho lo hicimos y trabajamos bastante de cerca con algunos logros. Pero visto en retrospectiva, podría decir que fue un momento en que se nos hizo fácil hacer eso, porque era el momento de desmilitarización en que había una voluntad política por hacerlo. Hoy yo siento que la cosa va cuesta arriba para la sociedad civil porque estamos en un proceso de remilitarización en donde todos ellos están al unísono, los 4 actores que mencionaba, en pro de la militarización de la seguridad pública. Por lo tanto, pareciera que no hay espacio por donde colarse para introducir estos elementos en nuestra sociedad. Pero concretamente sobre la pregunta, yo pienso que hay como 2 aspectos que han posicionado a la sociedad civil y al Estado: prevención y represión de la criminalidad.
La sociedad civil se ha posicionado en torno a la prevención, en tanto la policía y los políticos lo han hecho en torno a la represión. Esas son dos visiones antagónicas totalmente. Y si nosotros vemos las preocupaciones de distintas organizaciones de sociedad civil que se pronuncian por la prevención, es porque le ponen al tema una visión de largo plazo. Es decir, en resumen, con un ejemplo terrible, ¿qué hacer ahora para que un niño que nazca no se convierta en 10 o 20 años en un marero o un criminal? Es indudable que al verlo de esa manera, la atención recae sobre la política social del Estado. Es decir, qué hacer en todas esas instancias para darle las condiciones necesarias para que ese niño se desarrolle y escape a las influencias de maras y pandillas en primer lugar y de bandas criminales y del narcotráfico en segundo lugar. Entonces, la tarea por ahí es tremenda, pero visto en dicotomía, coloca a la sociedad civil casi en contra de las acciones del gobierno. Y a los gobiernos les interesa el tema de la represión por una razón sencilla. Tienen un periodo corto de gobierno, 4 o 6 años. Dicen, tenemos que rendir resultados en estos 4 años. No vamos a esperar 10 o 20 años, ni trabajar en políticas a largo plazo que a saber a quién van a beneficiar. Lo que queremos es ver, producir resultados para ser reelectos en la próxima contienda electoral. Y en ese sentido, esa dicotomía tiende a pronunciarse. Y en este sentido hay una coincidencia entre la visión política y la visión militar policial, que también están interesados en enfatizar en la represión y no tanto en la prevención, que tiene que ver con otras instituciones del Estado. Habría que avanzar un poco en ese sentido. De todas maneras, podríamos ver nosotros que el tema tiende como a centrarse en términos de iniciativas de sociedad civil en el tema de depuración policial, respeto a los derechos humanos. Fíjense ustedes que estos dos temas son altamente sensibles, aunque todos estamos conscientes de que la policía tiene que depurarse. Los intentos que se han realizado han sido más amagos que en realidad una cuestión de fondo que tendría que ver más con la necesidad de reforzar controles internos y externos a las policías para tratar de ver cómo avanzamos en este sentido. Y lo otro, el tema de respeto a los derechos humanos. Yo siento que por algo que pasó o se descuidó, en ese sentido hay como una pérdida de espacio en el tema de lucha por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la acusación que ha venido en lenguaje policial y oficial ha sido precisamente que todas estas iniciativas de respeto a los derechos humanos buscan proteger los derechos humanos de los criminales. Fíjense ustedes, ese es un tema en que prácticamente han ganado la partida. Entonces, observen ustedes a un Bukele en El Salvador cuando plantea que ordenó eliminar la carne de la comida de los presos. Y dice, ¿cómo es posible que los presos van a comer carne cuando tantas familias en el país no tienen para comer carne? Y en ese sentido sale la gente a aplaudir y dicen, eso es cierto, déjenlo sin carne porque nosotros necesitamos comer carne. Entonces, ven, una medida como esa despierta las pasiones, despierta el tema de pensar que la sociedad, las distintas organizaciones de sociedad civil se han concentrado en defensa de los derechos de los criminales apresados o circunscritos a sus actividades locales o municipales, y en cambio no se ve el lado contrario, que es el que tiene que ver los derechos humanos de la víctima. Y en este sentido, ambas iniciativas tienen un problema de desnivel, de falta de manejo político, inclusive de iniciativas desde sociedad civil para plantear que el tema de los derechos humanos es un tema universal y no un tema exclusivamente de víctimas. Pero por ahí ha ido hasta este momento el trabajo. Sí, muy bueno. Es un punto que yo coloco también en la cuestión de la comunicación, de qué manera la derecha, la visión militarizada, consiguió cambiar la idea de los derechos humanos, de los derechos de las personas y de entenderlos como sujetos, como personas que
bueno, pueden recibir estos derechos y bueno, es muy complejo y precisamos también hablar un poco más de esto, ¿no? Bueno, Natalia, por favor. Sí, creo que preguntabas sobre los principales obstáculos y bueno, en Brasil estamos con esta narrativa bien antidemocrática, entonces sentimos mucho el cercenamiento del espacio cívico. Tuvimos cierre de consejos, de comités, ministros que no reciben a nadie de la sociedad civil, y la violencia también en forma de discurso de odio. Entonces el diálogo está bien interditado porque no es un diálogo, son simplemente agresiones muchas veces. Entonces tuvimos, por ejemplo, el hijo del presidente maldiciendo Souda Paz en video. Tuvimos, bueno, nuestras redes sociales son un terror. Nuestra analista de redes tiene como un trabajo insalubre de leer todo lo que nos escriben todos los días. Entonces el debate está así muy, bueno, interditado y muy hostil. Eso es un obstáculo para la sociedad civil y para que la gente participe en ese tema. Es como la gente ya tiene poco tiempo para estar participando de asuntos públicos y se tiene que elegir entre, bueno, un tema como educación o salud y seguridad, que es un tema tan hostil, acaban no participando del tema de seguridad. Y bueno, en nuestro caso también estamos viendo el principio de una estrategia de intimidación judicial, tanto a la sociedad civil cuanto a periodistas. Entonces Souda Paz tuvo un proceso criminal por una organización que reclamaba de nuestra actividad, así como varios periodistas también lo están recibiendo. Este proceso no fue adelante porque era muy mal fundamentado, pero eso es un coste institucional, un riesgo institucional que es bien novedoso para nosotros. Pero también, como ellos cambian de estrategias, también cambiamos nosotros, y algo que empezamos a hacer en 2019 fue entrar en litigios estratégicos. Entonces estamos parte como amicus curiae en procesos constitucionales referente a actos del Ejecutivo y en un proceso de Tribunal de Cuentas, en esta perspectiva de también cuestionar para dónde van las inversiones. Y aquí estamos actuando más en el tema de control de armas, pero tuvimos victorias importantes en cuestión de reducción de daños e incluso reversión de un acto que estaba muy mal fundamentado. Y bueno, digo nosotros, pero seguramente no solo Souda Paz, son procesos en que hay otras organizaciones, partidos políticos y todo. Y preguntabas sobre ese fenómeno de la politización de las policías y de los militares en Brasil. Y bueno, esto estamos siguiendo con bastante preocupación. Y eso en Brasil se favorece del hecho de que no tenemos una buena reglamentación para esa participación política. O sea, para otras carreras públicas, como jueces, por ejemplo, uno tiene que dejar la carrera para ingresar en la política. Pero policiales y militares no. Entonces piden una licencia y se candidatan, y si no son electos pueden regresar. Y si son electos cumplen su mandato y si quieren después regresan. Entonces, esto es muy perjudicial, muy dañoso para las policías porque lleva la política para adentro. Y genera, bueno, también un cuerpo político, o sea, un cuerpo armado, politizado, con el quien nadie quiere sin disponer. O sea, ¿qué gobernador le va a decir no a una policía que está tan politizada e involucrada en cuestiones públicas? Y es como algo que se retroalimenta, porque en general lo que la policía pide por medio de estos representantes, diputados, senadores electos, es más policía, más inversión en la policía, más es corporativismo. Entonces es una dinámica muy dañosa y que se retroalimenta. Y respecto a eso, en Souda Paz hemos nombrado este fenómeno policialismo para que podamos hablar de él de manera más directa. Hemos hecho algunos reportes, pero en ese esfuerzo de también comunicar de otras formas, hemos hecho un podcast con decenas de entrevistas sobre el tema. Está ahí disponible gratuitamente en todos los tocadores. Y estamos discutiendo con diversos especialistas, incluso policiales, que sería una buena propuesta para cuarentenas y alejamientos o retiros obligatorios más
coherente con bueno, la realidad del servicio público. Y hablando muy rápidamente también de otras estrategias, estamos bien buscando cooperar en otros niveles, estadual o municipal, con gestores públicos que estén abiertos. Y aquí quiero dar como dos ejemplos muy rápidos. Uno, en el tema de control de armas, teníamos como el censo general en Brasil, decía que todas las armas vienen por las fronteras, la Policía Nacional no tiene nada que hacer porque no está en su competencia. Y hicimos una parcería con una policía para investigar, para analizar todos los datos de armas incautadas. Y analizando estos datos, identificamos muchas armas registradas dentro del país, incluso algunas dentro de la misma ciudad. Entonces, identificamos que sí, la policía tenía mucho que hacer en ese tema. Otro caso relevante fue en la letalidad policial, algo que mueve en temas estructurales. Tuvimos varios casos grabados con móviles de actuaciones claramente excesivas, de ejecuciones, etc. Y después de eso, la policía de São Paulo implementó un paquete de acciones para reducir la letalidad, en lo que hay el uso de cámaras corporales, pero también inversión en políticas de salud mental, también inversión en el análisis de todas las operaciones que resultan en muerte para identificar qué pasó de equivocado. 2 años después, la letalidad policial redució 30%. En algunas unidades con cámaras, 80% de reducción. O sea, eso nos muestra indiscutiblemente que la manera anterior no estaba adecuada. O sea, desde ahí podemos discutir desde otro umbral qué policía queremos poner en su lugar, pero ahí con datos y literalmente videos que puedes ver, rever en slow motion, en colores, que la acción no estaba bien fundamentada. Y muy rápidamente, porque sé que ya me va el tiempo, quería mencionar que también estamos intentando echar luz en otras políticas que son fundamentales. Entonces tenemos un proyecto grande para incentivar que se incrementen las tasas de elucidación o aclaración de homicidios, que en Brasil son muy bajas, y fortalecer la investigación policial. Algo que creemos que también tiene mucho futuro, pensando en redireccionar esta inversión para combatir el crimen organizado, el dominio territorial, los crímenes digitales que en Brasil están muy de alta. O sea, todo eso tiene que ver con fortalecer la investigación policial, que es naturalmente una actividad menos militarizada. Y bueno, aquí lo dejo. Gracias, Natalia. Ixchel, por favor. En México, las puertas del diálogo con el gobierno federal están cerradas, ¿no? O sea, para la sociedad civil organizada. No hay cabida. Hay un par de organizaciones que tienen, específicamente el Tlachinolan y el Centro Miguel Agustín Pro, porque tienen el caso Ayotzinapa. Y aún así, hace 2 semanas, igual fueron llamados conservadores en la mañanera, ¿no? A esto, además de que no hay un espacio de diálogo con gobierno, en las conferencias de prensa matutinas, el presidente somos su tema favorito, la sociedad civil organizada, todos somos conservadores, todos estamos en su contra, ¿no? No hay manera de que se pueda dialogar ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho desde la sociedad civil organizada y también con las y los periodistas, porque también han sido bastante vapuleados, además de asesinados y agredidos en mi país? Ha sido entablar diálogo con la ciudadanía, ¿no? Y sí, también nuestro país está muy polarizado y también hay un grupo, y sobre todo en redes sociales, pero ya también incluso las agresiones han pasado a las calles, ¿no? Donde se agrede a personas defensoras en la calle y se les grita. Existe una masa muy importante de mexicanas y de mexicanos que no están en estos dos grupos y que nadie les estaba hablando, ¿no? Y que creemos que esto también sucede en todos los países. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues a tratar de dialogar y de hablar con esta masa de personas que está en medio y que no le parece bien ni un bando ni el otro, y además organizando redes de organizaciones, que por primera vez en la historia hay organizaciones que ni siquiera era impensable, más bien era impensable que se sentaran juntos a la mesa. Simplemente se están sentando a la mesa para dialogar y para ver en qué pueden coincidir y cómo se pueden empujar ciertas cosas que nos podrían beneficiar a todas y a todos en la sociedad civil organizada.
Esto va desde manifestaciones en contra de la militarización empujadas por el CNI o el ZLN. Hace muy poco marcharon, ¿no? Comunidades indígenas en la Ciudad de México. Otros días marcharon académicos y periodistas y sociedad civil en general en una manifestación mucho más pequeña, pero aún así se marchó y se salió a visibilizar que estábamos en contra de la militarización. Y hemos encontrado desde, sobre todo, insisto, los colectivos de víctimas, que el uso del arte para visibilizar las afectaciones de la estrategia de seguridad militarizada ha sido muy importante y muy atrayente, pues sí, con un vínculo para esta ciudadanía que está un poco, o nunca se ha sentado a leer un paper académico sobre el problema de la militarización. Cómo explicarle a estas personas la problemática. Evidentemente se siguen generando estos papers y la academia está trabajando para que podamos tener estos datos, pero un grupo de artistas, un grupo de personas interesadas en el arte están bajando esta información para poder comunicarlo a la ciudadanía, ¿no? Una de las acciones más cercanas fue el 15 de septiembre, que para nosotros es el Día de la Independencia en México. Un grupo de familiares de personas desaparecidas escaló la Estela de Luz, que es un monumento icónico del gobierno de Felipe Calderón y de la corrupción en el país. Un grupo de escaladores escaló la Estela de Luz y soltó una manta mientras el presidente daba el grito en el Zócalo, donde justo decía: ¿y cuándo nuestra independencia de los militares?, ¿no? Esto aunado con muchas acciones acompañadas, sí por víctimas, pero también con estas narrativas mucho más fáciles de entender, con alianzas con medios de comunicación, con periodistas de investigación que les interesan estos temas. Igual hace unos años se sacó un podcast que se llama La Lista, que les invito a escuchar, que es justo la historia de unos militares torturados por sus propios compañeros. Entonces, el uso del cine, del podcast, de las acciones de activismo en calle han sido muy valiosas para que en torno a ellos se organice la sociedad civil, y no solo la típica sociedad civil que pertenece a una asociación civil como tal y que tiene estatutos, sino a la gente que le está preocupando este tema, el tema de seguridad y el tema de militarización. Evidentemente hace falta mucho camino y seguramente en estos 3 años que nos quedan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lograremos que los militares regresen a los cuarteles, incluso porque se acaba de reformar nuestra Constitución y ya dijeron que hasta el 2028 regresarán. A ver si es verdad, pero aún así se sigue empujando, ¿no? O sea, sí creo que esto es, como mencionaba Leticia, algo de largo aliento, pero también por los años que tengo yo trabajando en esto, también creo que cada vez son más y más personas las interesadas en empujar y preocupadas por el poder que se le está dando a las Fuerzas Armadas en el país. Perfecto, muchas gracias, Ixchel. Antes de hacer la última pregunta, gustaría saber si alguien de acá gustaría de hacer preguntas. Bueno, perfecto. Tengo una pregunta también de la internet. Y bueno, entonces vamos a pasar por la pregunta del público y después yo hago la última pregunta para cerrar con la respuesta y bueno, la exposición final. ¿Ok? Bueno, por favor, es agua. Ruth Unalen, por favor. Bueno, gracias. Ha sido un excelente panel, realmente muy interesante. A mí me queda, creo que por ahí en esta última presentación que hizo, y tengo que leer tu nombre porque me cuesta, Ixchel, apareció una cosa muy interesante del arte y cómo a través del arte se puede involucrar, pero me parece que en las presentaciones de Leticia y de Natalia hubo más un enfoque sobre lo que se hacía sobre las policías y no qué es lo que se puede hacer con la sociedad, que es, yo creo que esto ha estado presente en todos los paneles, el gran ausente de este cambio, ¿no? Entonces, por ahí lo que yo quería pedir, es cierto que necesitas investigación, reconceptualización, pero ¿qué acciones concretas se pueden tomar para fortalecer el papel de la sociedad civil y que de alguna manera se reclame a las autoridades civiles que no están haciendo lo que deben hacer? Me gustaría si tienen alguna respuesta más concreta. Y tengo una pequeña diferencia, por ahí me gustaría también que lo aclararas, Leticia, porque vos habías hablado antes
de que las Fuerzas Armadas tienen que dar apoyo y coordinación, algunos dicen logística, y esa diferenciación entre el apoyo, la coordinación y la presencia, o lo que puede ser la diferencia entre una defensa ofensiva y defensiva, es muy borrosa. Y una vez que entran, no salen. Entonces a mí me parece que incluso esto de propiciar o aceptar que hagan tareas de coordinación y apoyo es peligroso para la democracia. Me gustaría que lo aclares. Muchas gracias también, me sumo a las felicitaciones de Ruth. Yo quería invitar a pensar en términos de la región. Simplemente escuchándolas y recorriendo la conversación que hemos llevado hasta ahora, recojo algo que Mónica Hirst planteó sin desarrollar mucho en el panel anterior, que es la ausencia de estos temas en la agenda del regionalismo. Entonces, quería simplemente anotar 3 aspectos que me parece que son importantes pensar en clave regional. El primero es la cooperación en seguridad que sí existe entre policías de la región. Leticia es una figura fundamental en Centroamérica en estos temas, y el caso de Honduras me viene a la mente justamente por el rol que la policía colombiana ha jugado en la formación de la institución policial en Honduras, pero podríamos sumar a esto los carabineros también de Chile y su actividad en cooperación policial. Entonces hay un regionalismo, es lo que quiero sugerir con esto, que está ocurriendo, pero ejecutado no por los gobiernos civiles, sino por las policías, y por no hablar de los militares también, en términos de diplomacia militar, policial y cooperación. Donde no hay mucho, siguiendo con lo que Mónica Hirst señaló, es en la discusión regional sobre reforma y gobernanza del sector seguridad en un contexto pues, de militarización y de crisis de la legitimidad de la democracia. Y simplemente quisiera pensar en voz alta qué mecanismos, qué espacios podríamos aprovechar para pensar en esto, y aunado a lo anterior, pues la construcción de espacios también regionales para que sociedad civil organizada también participe en el regionalismo entendido ya como ejecutado desde la sociedad. Esta red creo que promueve esos espacios y por eso pienso que es muy importante, pero creo que hay que pensar también más allá de las redes como estas, desde los gobiernos y desde la sociedad civil, cómo gestar esto. Sí, gracias Ruth. Unalin, bueno, ¿alguien quiere empezar? ¿Natalia? Ok, bueno, es interesante porque una de las preguntas que, bueno, Ruth, gracias por la pregunta, porque es una pregunta que estaba planteada para ellos también. Entonces, por favor, Natalia, puede empezar la respuesta. Sí. Tenemos solo una cosa, tenemos, bueno, 15 minutos, entonces si pueden ser 3 minutos para tenemos tiempo para... Sé que es con mucha cosa, pero... Sí. Bueno, empezando con la pregunta sobre cómo ampliar las personas que participan y fortalecer la sociedad civil. Nosotros estamos como campañas para que la gente común se involucre en el tema, y en eso estamos experimentando diferentes lenguajes, o sea, estamos en redes sociales, también medios de comunicación tradicionales, podcasts, estamos experimentando el lenguaje técnica para algunas audiencias, otra más informal, incluso con humor, con la cosa de los memes, de redes sociales. Y recientemente también experimentamos un video para redes sociales, de hecho junto con una agencia de publicidad, con un tono mucho más fuerte y más sobrio de lo que estamos acostumbrados. Tuvo una buena reacción, o sea, estamos ahí experimentando que funcionan para diferentes públicos, para que la gente común se involucren en el tema. Y estamos también invirtiendo bastante en compartir nuestro conocimiento sobre seguridad pública. Y en esto estamos como 2 grandes tipos de proyectos. Uno de ellos es hacer oficinas para periodistas y también para lo que estamos llamando en Brasil de comunicadores, que no necesariamente tienen el grado de periodista, pero son comunicadores, son liderazgos en sus comunidades, en general más periféricas, de regiones con más desigualdad.
Y en estas oficinas compartimos cómo es el sistema de seguridad, qué es policía militar, policía civil, sistema de justicia, procuradores, qué son estos nombres, qué hacen cada uno, y especialmente cómo obtener datos, porque tenemos mucho la cultura del secretismo, de poca transparencia, o sea, hay que buscar activamente los datos y cómo interpretarlos, como por ejemplo, si ves un dato de homicidio en la seguridad, es totalmente diferente del dato de muerte violenta en la salud, y cómo leer estos datos. Entonces, hicimos creo que ya unas 5 o 7 rondas de oficinas formando periodistas y comunicadores de las 5 regiones del país. Y vamos a hacer más el próximo año. Eso para que haya un control social de más calidad, más profundo y más diverso, que no sean siempre los mismos grandes medios de comunicación, haciendo que seguramente son importantes, pero que tengamos voces más diversificadas. Y otro tipo de proyecto que estamos haciendo también es ese tipo de oficina, pero un enfoque un poco distinto para jóvenes, que son justamente los más afectados por la violencia y en general los que no tienen ningún acceso al debate o a los órganos públicos para discutirlos. Y entonces en esas oficinas también discutimos la perspectiva de seguridad desde el punto de vista de los jóvenes, cuáles son las violencias que más sufren, su interacción con la policía, cómo es, qué consideran que son las prioridades, porque ellos son las principales víctimas y no son escuchados. Entonces eso nos sirve mucho para que nosotros aprendamos y también para que ellos sean sus propios portavoces, que no necesiten intermediarios. Hicimos una ronda que ya está finalizada, incluso con jóvenes que están cumpliendo medidas socioeducativas en una unidad de restricción de libertad. Estamos ahora con otra ronda con jóvenes que viven en un barrio de alta vulnerabilidad. El año que viene vamos a hacer más rondas de estas. Y bueno, de decir también un poco del deber de nosotros como instituciones. Estamos también en SODAPAS con un programa fuerte de equidad. Entonces estamos cuidando de la representatividad y equidad de cargos y de rangos dentro de nuestra institución. Ya vamos bien adelantados, estamos con prioridad para los temas de raza, color y género. Ya vamos bien adelantados, pero todavía no estamos satisfechos con la distribución interna que tenemos en el equipo. Y bueno, seguiremos invirtiendo en eso en los próximos años y ya estamos viendo los beneficios de tener proyectos más dinámicos, más diversos, nuevas estrategias, nuevas referencias desde dentro de nuestro equipo también. Y de la parte de la región, muy brevemente, porque sé que ya me voy del tiempo, pero creo que, bueno, de tener tantos formatos diferentes de policía es algo que es una barrera, porque me imagino una conferencia sobre reforma de policía, casi como la primera media hora de cada país sería explicando cómo funciona su policía, pero seguramente eso no es una barrera intransponible y tenemos problemas muy comunes. O sea, estoy de acuerdo que esa es una agenda bien importante para los próximos años y que de hecho eso ya está pasando. O sea, como decía, si las lideranzas civiles y políticas no lo toman por la mano, las policías ya lo están haciendo ahí por su propia cuenta. Y bueno, aquí lo dejo. Gracias, Natalia. Leticia. En el caso de todos nuestros países, quizás solo voy a especificar el caso de Honduras. Hay 2 instituciones con 2 funciones diferentes, defensa y seguridad. Pero con el paso de los años van apareciendo instancias dentro de la Secretaría de Defensa que desempeñan tareas policiales. Fíjense ustedes que no son policías trabajando con militares, son militares haciendo tareas policiales dependiendo de las Fuerzas Armadas con presupuesto y con directrices militares. Entonces, ante una situación como esta, y no solamente menciono a la policía militar, sino a otras instancias como algo que se denomina TIGRE, que son instancias de investigación e inteligencia policial adentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, ven ustedes, cuando vienen las Fuerzas Armadas
y deciden mandar a un pelotón, a una brigada o como le llamen, de militares a desempeñar tareas policiales, ellos son los que conducen, diseñan la estrategia, cuántos hombres van, cómo lo van a hacer, y si lo necesitan, llaman a los policías para que les vayan a ayudar detrás de ellos. Entonces, la iniciativa de combate a la criminalidad viene de los militares, conducida por militares, con equipos militares y con visión militar. Entonces, si son tareas de criminalidad común, la iniciativa viene de la Secretaría de Seguridad y son ellos los que organizan, planifican, deciden y si los necesitan, llaman a la policía militar para que los apoye. En este caso conduce la policía y los militares van de apoyo. Pero el tema es que el país se ha complicado muchísimo y aparece, por ejemplo, el tema de las maras y pandillas, que en una época fue un tema territorial, un tema que tenía que ver con las condiciones físicas, las condiciones sociales en que se debatían ahí, pero con el paso de los años las maras han mutado y se han insertado en el mundo del narcotráfico. Entonces tenemos maras y pandillas muy vinculadas al narcotráfico. Entonces, cuando aparece un tema de una acción en contra de maras y pandillas, los militares dicen, nosotros vamos porque eso tiene que ver con narcotráfico. Entonces, la policía se suma ahí nada más para ayudarle a los militares a impulsar tareas contra el narcotráfico, porque oficialmente las tareas de narcotráfico han sido adjudicadas a los militares y las tareas de criminalidad común e inclusive de maras y pandillas a la policía. Entonces se crea un tema de duplicidad de funciones en instituciones diferentes, que al momento de juntarse no se sabe quién conduce, quién apoya, quién coopera, y eso va cambiando todos los días de acuerdo a la naturaleza de las acciones. Por ejemplo, en el tema de la conflictividad ambiental, los que tienen la conducción ahí son los militares. Los militares son los que conducen todo tipo de acción para desalojar a las personas que están reclamando, a los que están protestando contra el uso de agua y de ríos y todo lo que se quiera, son militares. Y los policías van detrás de los militares para apoyarles en acciones puntuales. No es un tema policial como debería de serlo, y menos un tema judicial en el que se involucran fiscales y jueces. De ahí entonces que si estamos hablando de qué hacer en términos de sociedad civil, tenemos que pensarlo en términos de involucrarse con la mirada puesta en policía, en fiscales y en jueces, en los operadores de justicia, que de una u otra manera se interconectan para impulsar una política de criminalización de cualquier tipo de acción social. Entonces, en ese sentido se ha concentrado siempre en policías, cuando en la actualidad se requieren policías, militares, más fiscales y jueces. Peor ahora que los militares se consideran que son parte de los operadores de justicia en nuestro país. Entonces, en este sentido, todo lo que signifique acciones conjuntas o de tarea con visión regional son ideales. Es decir, si nosotros vemos lo que está ocurriendo en El Salvador, vemos que ahí hay cosas que pasaron en Honduras hace muchísimo tiempo para el caso y que están ocurriendo ahora en El Salvador o en México. Entonces, esto nos está alertando también sobre un tema que es importante y que aquí también ha salido, es el tema del autoritarismo o de la cultura política autoritaria, que hace que personajes de diferente ideología y posición política se parezcan en el manejo del tema de la seguridad con la utilización de militares y policías al frente de ellos. Entonces, yo sí creo que una acción coordinada que unifique experiencias y trabajo conjunto desde sociedad civil es importantísima. Si ya tenemos a los militares que lo hacen a nivel regional en Centroamérica con la CEFAC, que es este organismo de Fuerzas Armadas, y lo hacen los policías también, ¿cómo no lo va a hacer la sociedad civil? Es decir, ante una iniciativa regional, militar y policial, debería corresponder una iniciativa regional de sociedad civil para ver cómo se puede responder a una cosa como esa que está ocurriendo. Gracias,
por favor, Ixchel. Sí, brevemente, bueno, nosotros desde México sí estamos muy interesadas en poder accionar, ¿no? Y tener, pues sí, acciones regionales, porque además lo que nosotros trabajamos son… estas acciones se dialogan con la gente, o sea, no es como que el artista o las organizaciones lleguemos a imponerle a la víctima o a la persona afectada o a quien está interesada en hacer o en visibilizar el tema, sino que se trabajan en conjunto, y esto creo que podía ser mucho más efectivo si se lograra hacer como región, ¿no? O sea, para visibilizar el problema como región. Esto también ayudaría a que no se sienta como que los mexicanos somos los únicos que tenemos este problema, o que esta es la mejor respuesta ante la estrategia de seguridad, cuando históricamente en América Latina hay otros países que la han vivido peor que nosotros, y eso puede ser que no se sepa, por ejemplo, en nuestros propios países, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante que estas acciones que hacemos desde México se puedan hacer desde la región, e incluso lo que nosotros estamos trabajando en este momento, volviendo otra vez al trabajo con la ciudadanía, es la creación de la escuelita de artivismo, le llamamos. Y es una escuela que vamos a empezar en preparatorias y universidades a hacer estas acciones desde las universidades y desde las preparatorias, para que entiendan que, bueno, para que se den cuenta que por medio del arte pueden visibilizar los problemas que les afectan, ¿no? Entonces, para que no sea nuevamente esta sociedad civil que puede ser que la gente, por lo menos en México así la tiene concebida, como que te hablan desde un púlpito y te dicen qué tienes que hacer, ¿no? Y por eso muchas personas no confían en la sociedad civil organizada, sino empezar a trabajar con ellas y con ellos, todos sentados en un aula de clase, y es ¿qué te importa? ¿Qué quisieras visibilizar? Estas son las herramientas para hacerlo, así lo hemos hecho nosotras y nosotros, ¿no? Y creo que este ejercicio se puede replicar en todos lados, ¿no? O sea, creo que es algo que se pudiera hacer en todos los espacios, y que nos ha funcionado muy bien con los ejercicios que hemos hecho hasta el momento. Bueno, usted no ha utilizado todo su tiempo, entonces tengo una pregunta específica para usted de Internet, que bueno, en 2 minutos, si puede. Está bien. Sí, que ¿cómo observa la tensa relación entre el movimiento feminista que demanda una lucha contra la violencia de género y la actitud de AMLO, dado… ¿Son dos diferentes o la misma? Ah, ok, bueno, entonces esto para usted. ¿Cómo observa la tensa relación entre el movimiento feminista que demanda una lucha contra la violencia de género y la actitud de AMLO? Creo que las colectivas feministas son el talón de Aquiles del presidente, sin duda. O sea, ha tratado de desacreditarlas, ha tratado de confrontarlas. El problema es que estas chicas no están cansadas ni se van a cansar pronto. Entonces, les ha tenido que responder o dar un espacio, y honestamente yo creo que tendría que empezar a pensar mucho más en estas colectivas para las siguientes elecciones, y no lo está haciendo, ¿no? Y sí es verdad que hay una criminalización y un señalamiento en contra de estas colectivas, pero también es verdad que la narrativa para la sociedad en general ha cambiado. Ha cambiado del inicio del sexenio, donde la gente decía cómo es posible que rayen los monumentos y rompan cristales, a el gobierno ha ayudado a que la gente las quiera y diga, es mejor que rayen un monumento si la siguen matando, ¿no? O sea, como que lo que ha ayudado al presidente al desacreditarlas es a que más ciudadanos y ciudadanas entiendan las razones de por qué están saliendo a las calles todo el tiempo. Lo que es verdad es que gran parte de estas colectivas feministas que hacen acción directa, ¿no? O sea, las que rompen cristales y rayan paredes, no están dispuestas al diálogo. Y eso también es una realidad. O sea, ellas no están pidiendo una mesa de diálogo con gobierno, están mostrando su furia después de muchos años de opresión y están exigiendo, no están pidiendo, un cambio estructural. Entonces, creo que puede ser un punto de quiebre importante en quién sea el siguiente presidente o la siguiente presidenta, y más si es presidenta. Pero lo que también es verdad es que quien ha encapsulado a estas jóvenes, quien tiene carpetas abiertas en contra de ellas, es la que pudiera ser nuestra presidenta, que es Claudia Sheinbaum, que ahora es nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ahí hay, sí, una fuerza que pudiera ser una fuerza política, pero que está siendo señalada y criminalizada por diferentes espacios de gobierno.
otra pregunta sobre el narcotráfico, iniciar una discusión sobre la droga. Eu acho que só um ponto com aquilo que a Helene trouxe também do espaço de discussão regional e um pouco o que a Adam trouxe um pouco antes também da questão da visão utópica, da necessidade de entender que nem sempre todos os pisos do prédio vão estar completamente prontos. Eu acho que o bonito do processo, como a rede que o projeto regional da FES estabelece, esse é um processo que continua. A gente inicia agora um debate com dúvidas que ainda... Vamos iniciar un debate con dudas que aún siguen, con estrategias que son necesarias, pero debido al tiempo, pero quizás vamos a tener posibilidad de hablar sobre ello. Creo que un minuto ustedes pudieran hacer un agradecimiento. Un minuto, por favor. Sí, solamente, bueno, agradecerles y contarles eso, ¿no? Que desde... Sí, solamente, bueno, agradecerles y contarles eso, ¿no? Que desde México estamos tratando de hacer cosas y de empujar cosas y estamos muy preocupadas y preocupados por la realidad de la militarización en nuestro país. Y por eso no estamos esperando que las cosas sucedan, sino que desde la sociedad civil organizada nos estamos organizando. Incluso, vuelvo a mencionarlo, desde espacios donde regularmente organizaciones o personas no se hubieran sentado a la mesa en otros momentos por ideologías o por cuestiones políticas o por diferencias, ahora se están sentando para ver en qué sí coincidimos y cómo podemos caminar en conjunto, porque creemos que es algo muy peligroso lo que está sucediendo en nuestro país. Gracias. Leticia, por favor. Yo sí creo que hay tareas importantísimas que hacer desde sociedad civil que deben ir acompañadas de algún tipo de tareas con los partidos políticos. El tema de defensa y seguridad ha sido un tema que ha estado fuera de las agendas de los políticos. Y eso hace que cuando asumen la presidencia, lo más fácil para ellos es delegar el tema en militares o policía. Ponen militares inclusive como secretarios de defensa o ponen a militares como secretarios de seguridad. Entonces, este tema es una mezcla, como decía en un principio, de desconocimiento, acomodamiento, pragmatismo, o simplemente delegan de la forma más increíblemente el tema de la conducción civil de temas de defensa y seguridad. Y ahí en nuestros países estamos crudos y yo adjudico en este sentido la plena responsabilidad a los políticos, porque no es que los militares han ido abriéndose espacios a codazos, no, es que han sido los políticos los que les abren el espacio para que puedan entrar los militares en tareas de seguridad y los que preparan el contexto también para que la gente los acepte y mandan el mensaje ideológico para que la gente salga y aplauda cuando miran a los militares en las calles. Y eso es profundamente negativo para la democracia y profundamente negativo para nuestra sociedad. Gracias, Leticia. Natalia. Sí, creo que dialogando con lo que decía Leticia ahora, también lo percebemos, que es bien muchas veces cómodo de tercerizar el esfuerzo de discutir seguridad. Y creo que tenemos este rol de internalizar el tema y de diseminar la idea de que hablar de seguridad pública es hablar de derechos humanos, porque tener seguridad, alguna libertad de circulación en vías públicas es no más que un derecho humano. Y este es un derecho que, bueno, cuando no está presente, limita el acceso a todos los otros, a la educación, al trabajo, a la autonomía, a la salud, a todos los otros. Entonces creo que tenemos que fortalecer esa idea de que seguridad es un derecho humano que debe alcanzar a todos y todas. Y bueno, también comparto que me trae bastante conforto de estar aquí y ver que tenemos retos comunes y muchas buenas ideas para compartir entre nosotros. Entonces también quería decir que el instituto queda muy disponible para seguir compartiendo ideas y sumando esfuerzos, porque creo que tenemos, bueno, mucho a ganar sumando esfuerzos entre nosotros en los próximos años también. Gracias. Gracias, Natalia. Aún me queda una duda. ¿Un nuevo paradigma de seguridad pública es posible? Me parece que sí, después de todo lo que han hablado. Tenemos, bueno,
un poco de utopía, pero sabemos que las personas que acá están y que están construyendo en sus locales, en sus territorios, en los gobiernos, están resistiendo y proponiendo acciones muy lindas también para la mudanza del paradigma social, la mudanza del paradigma de seguridad. Entonces, bueno, nos quedamos acá, tenemos más 2 paneles a la tarde, agradecerlos por la participación acá, agradecerlos por la participación en las pantallas. Ixchel, Leticia, Natalia, muchísimas gracias y bueno, hasta luego.